¿Qué tal, Inver amigos? Bienvenidos al canal Invertir es sencillo. En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Nu Holdings. Posiblemente muchos de ustedes ya conozcan esta empresa. Es una empresa brasileña. Allá en Brasil es un banco muy poderoso, por cierto. Y en México y en Colombia no es banco, pero por ejemplo en México es una SOFIPO, una Sociedad Financiera Popular. ¿Okay? Entonces aquí en México, por ejemplo, funciona de tal manera como si fuera una cuenta bancaria, igual uno puede transferir dinero a esta cuenta y le va a dar a uno un rendimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar al holding completo que cotiza en bolsa y vamos a estimar en cuánto podrían estar las acciones de esta empresa en unos años adelante. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a comenzar con el análisis. Aquí podemos ver en azul sus ventas, podemos ver que ha ido creciendo sus ventas y en blanco, la línea blanca, son sus ganancias netas, es decir, sus ingresos netos o net income como se le conoce en inglés. Vemos que estuvo perdiendo dinero y comenzó apenas a ganar dinero a partir del 30 de junio del 2023. Es decir, tiene prácticamente año y medio que comenzó a ganar apenas dinero la empresa, pero eso sí, ha incrementado muchísimo su ingreso neto en este año y medio, como podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces, otros datos importantes que tenemos que ver es, por ejemplo, su deuda. Aquí podemos ver que en verde vemos el cash y las inversiones a corto plazo, es decir, todo aquel dinero que ellos ya tienen en mano, más las inversiones que les van a dejar dinero también en el corto plazo, en menos de 12 meses. Y también aquí tenemos su deuda total, aquí abajo en rojo. Vemos que el dinero que tienen en mano prácticamente es y siempre ha sido mucho mayor a su deuda. Es decir, que ellos podrían pagar su deuda completa si ellos lo quisieran. Ahora, vamos a revisar también aquí su flujo de efectivo. Vamos a quitar nada más algunos datos que en este momento no vamos a analizar, que son estos que estoy ahorita eliminando, y nos vamos a quedar aquí solamente con el flujo libre de efectivo, que es el free cash flow, que es este en verde, y el net income, que es justo el ingreso neto, que es el que hemos estado hablando, que está aquí en rojo, ¿de acuerdo? Vemos cómo su ingreso neto ha sido muy, muy estable con el pasar del tiempo, y en cambio el free cash flow ha sido muy, muy errático. A veces tiene, a veces no, a veces tiene, a veces no. Entonces, esto nos da justamente la pauta a analizarla por justamente net income, precisamente porque es mucho más estable y nos puede dar estimados mucho mejores a futuro. ¿Ok? Por eso es que se analiza por net income. Por cierto, actualmente está en máximos históricos tanto de net income como de free cash flow, obviamente, de ganancias, ¿no? Entonces, otro asunto importante que hay que ver es las acciones. Vemos aquí, por ejemplo, las acciones en circulación y vemos que ha estado emitiendo acciones con el pasar del tiempo. Cada vez ha emitido más, por lo tanto está diluyendo al accionista. Esto suele no ser tan bueno, dependiendo para qué, ¿no? Para qué funcione ese ingreso extra, ¿no? Normalmente en una empresa en crecimiento como lo es Nubank, o bueno, Nu Holdings, es normal de alguna manera que emitan acciones, pero hay que de todas maneras analizar para ver en qué porcentaje anual están emitiendo estas acciones. Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar también, pero vemos que diluye al accionista. Ahora, vamos a revisar también el PER, que es el precio sobre ganancias. Se lo podemos ver aquí, es el price to earnings. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que hace 2 años, 3 años, estuvo con PERS demasiado altos, totalmente ilógicos, pero ya se estabilizó más o menos en un rango más adecuado, justamente aproximadamente desde que comenzó a ganar dinero, ¿no? Hace año y medio. Y vemos que más o menos ha tenido pues un promedio del PER de un 24, 25, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente vemos que está en un PER prácticamente ya abajo de 21, que inclusive es su PER mínimo histórico
Estamos hablando del forward pair. Y es un mínimo histórico de valoración. Entonces, por pair, se podría decir que nunca había estado más barata. Pero para nuestro análisis, pues vamos a poner un PER más o menos real que podría pagar el mercado de aquí a unos años adelante. Y con esto vamos entonces a ver, por ejemplo, los mínimos de PER que ha tenido en este último año y medio. Aquí tenemos, por ejemplo, 22 más o menos. También por acá casi 22. Aquí está en 21. Bueno, miren, podemos poner, por ejemplo, un PER de 22 para nuestro análisis, ¿de acuerdo? Para no irnos muy alegres y que a final de cuentas el mercado no pague PERs tan altos de aquí a unos años, ¿ok? Entonces, en base a esto, ahora vamos a revisar qué dicen las plataformas respecto al valor justo según sus análisis automatizados que tiene cada plataforma. Por ejemplo, aquí esta plataforma que es Investing nos dice que está cara, que debería de valer un 13% menos, ¿ok? Ahora, vamos a otra plataforma y vemos, por ejemplo, en esta nos dice que está barata. Aquí nos dice que la empresa debería, bueno, las acciones deberían de valer $32 y actualmente están en 12. Entonces, bueno, es por esto que como cada plataforma da sus valores y a veces varían, distan mucho uno de otro, es que uno no debe de nunca basarse en los valores intrínsecos que dan las plataformas, porque son a final de cuentas automatizados, no hay una persona detrás que esté analizando a profundidad la empresa, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante que cada uno de nosotros analice las empresas antes de invertir y en base a eso, pues tengamos nuestro propio criterio y igualmente tomen este video con ese mismo, con ese mismo pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ya tienen acciones de Nu, comenten qué precio medio tienen y si no, pues también comenten si piensan comprar o no después de a lo mejor ver este video educativo, ¿ok? Y por supuesto haber hecho su análisis propio. Bueno, vamos entonces a revisar los estimados de los analistas. Aquí los tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, que su net income en el 2024 todavía es estimado porque falta todavía un trimestre. Apenas concluyó el tercer trimestre fiscal del año. Entonces, como todavía no dan el resultado del cuarto trimestre, por eso es que aparece todavía aquí como estimado, y ellos estiman que va a terminar con 2.143 millones de dólares de ingreso neto. ¿Ok? Pero bueno, falta todavía un 25% de este año, es decir, 0.25 de año. Entonces, ¿cuánto es lo que reportó la empresa como ingreso neto en el tercer trimestre? Que ese sí ya es un valor real. Aquí en Financials lo podemos revisar y podemos ver aquí el net income, que es de 1.780 millones. Aquí le faltan 3 ceros. Entonces, son 1.780 millones de dólares de net income reportados en el tercer trimestre, pero volvemos a comentar que todavía ellos estiman que va a crecer de estos 1.780 hasta los 2.143, es decir, más o menos un 20% más de crecimiento en este último trimestre que falta por concluir el 2024. Ahora, los estimados dicen que en los próximos años va a haber crecimiento de 45, 35, 43 y 23%, respectivamente cada año hasta llegar al 2028. Entonces, más o menos, ¿cómo podemos sacar aquí el estimado? Bueno, vamos a hacer el promedio. Si sacamos aquí el promedio, vamos a ver que nos falta todavía un 20% más o menos de incremento de este punto 25 de este año. Entonces, vamos a poner que es un 20% aproximado, más el crecimiento del 2025, que es 45 según los estimados, más 35, más 43, más 23, cerrando números, ¿no? Igual, esto significa que, según estimados de analistas, si lo dividimos esto entre 4.25 años, que es el que estamos haciendo, la estimación que estamos haciendo, nos daría un total
de un 39% anual y compuesto de crecimiento del net income de la empresa de aquí al 2028. La verdad es que un 39% anual es bastante, es muy, muy optimista. Entonces, no digo que no lo pueda lograr, puede lograrlo, por supuesto. Hay empresas que lo han logrado, pero no es fácil crecer como empresa tanto, o sea, hablando prácticamente casi 40% anual durante varios años consecutivos. Es muy optimista pensarlo así. Entonces, como nosotros en nuestro análisis vamos a hacer dos análisis, uno conservador y uno un poquito más optimista. En el conservador vamos a poner que va a crecer no un 39, sino un 25% anual y compuesto, que es algo un poco más posible, siendo que es una empresa en pleno crecimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en un 25%. Tomando ya ese dato, vámonos ahora sí a nuestra calculadora de interés compuesto. Aquí la tenemos. Y entonces, si decimos que ahorita está en 1.780 millones de dólares el net income actual, ¿correcto? Y estamos pensando en 4.25 años a futuro y con un interés anual del 25% para nuestro análisis conservador. Calculamos y nos da un net income para el 2028 de 4.600 prácticamente millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, en nuestra calculadora vamos a poner 4.600 millones de dólares y lo vamos a multiplicar esto pues por justamente el PER, que ya analizamos y pusimos que íbamos a dar un PER de 22 pensando a futuro. Entonces multiplicamos esto por 22, que es el PER, y nos da un total de 101.200 millones de dólares, que es lo que según este análisis costaría la empresa completa de aquí a 2028. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto costarían entonces con este análisis las acciones para ese momento? Bueno, pues vamos a hacer justamente ahora la división entre el total de acciones que nosotros estimamos que pueda haber en circulación para el 2028. Y para eso necesitamos saber cuántas acciones se están emitiendo anualmente para poder ahora hacer la estimación a futuro. Entonces, vamos a revisar eso aquí, justamente nos vamos a precisamente la gráfica de las acciones para ver los números. Vemos que actualmente hay 4.806 millones de acciones en circulación y tenemos datos de más o menos diciembre del 2021, es decir, de hace 3 años exactamente. Entonces, en esa época teníamos, aquí lo podemos ver, más o menos 4.608 millones de acciones. ¿Ok? Entonces, si había 4.608, aquí podemos ahora sí poner, había 4.608 millones de acciones y actualmente tenemos 4.806 millones de acciones y han pasado 3 años, pues ha crecido las acciones en circulación un 1.41% anual en estos 3 años. Si la empresa continúa con este crecimiento en acciones en circulación en los próximos años, pues bueno, vamos ahora sí a revisar cuánto podría haber de acciones en circulación en el 2028. Entonces, actualmente son 4.806. Vamos a la calculadora de interés compuesto y hay 4.806 acciones y estamos estimando 4.25 años en el futuro, entonces 4.25, con un interés del 1.41, que es en lo que ha venido creciendo la emisión de acciones en los últimos 3 años. Entonces calculamos y esto nos dice que en el 2028 posiblemente haya 5.100 millones de acciones en circulación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el dato que necesitábamos. Ahora sí, esto lo vamos a dividir entre los 5.100 millones de acciones que estamos estimando y nos da un precio entonces por acción final de 19.84 para el 2028. Entonces, si este escenario se da tal como lo estamos estimando, vamos a ver cuánto podría entonces darnos de rendimiento anual y compuesto en estos años siguientes de aquí al 2028 si compráramos acciones al precio actual. Las acciones actualmente están en $12,
por cerrar números. Entonces vamos a poner que están ahorita en $12 aquí en nuestra calculadora de retorno, aquí está, y a futuro quedamos que nos dio el análisis 19.84. Entonces 19.84. Y para esto son 4.25 años a futuro. Calculamos y tenemos que entonces nos estaría dejando un rendimiento del 12.56% anual y compuesto para estos siguientes años. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si se da el escenario optimista que habíamos planeado de que creciera un 30% anual y compuesto? Bueno, pues vamos a hacer justamente ahora ese análisis. Otra vez nos vamos a la calculadora de interés compuesto, ponemos aquí el net income actual, que es de 1.780 millones, ponemos los años a futuro, que son 4.25, como lo estamos haciendo, pero ahora el interés sería de 30% anual y compuesto. Calculamos y nos dice que tendríamos entonces un net income de 5.428 millones para el 2028. Ahora, vamos con la calculadora y vamos a poner justamente esos 5.428 millones y multiplicarlos pues por el PER que estamos analizando, que podría ser de 22. Con esto nos daría un total de 1.119.416 millones de dólares de net income que costaría toda la empresa para el 2028. Entonces, ahora lo vamos a dividir esto precisamente entre las acciones que habíamos estimado que eran 5.100 millones. Entonces dividimos esto entre 5.100 y nos da un precio final por acción de 23.41 en este escenario optimista. Entonces, tomando ya en cuenta esto, vamos a ver cuánto nos dejaría si se diera este escenario optimista para el 2028. Vamos a poner entonces, una vez más, aquí nuestra calculadora de retorno y el precio de las acciones actualmente está en 12 y el precio estimado a futuro sería de 23.41. Entonces ponemos aquí 23.41 y son 4.25 años a futuro, ¿de acuerdo? Ahora calculamos y si se diera este escenario nos estaría dejando un 17.03% anual y compuesto en estos siguientes años, que ya es un rendimiento bastante bueno si es que se diera este escenario. Entonces, bueno, esto es el análisis. Espero que les haya gustado. Espero que realmente esto sirva perfectamente como educación para ustedes. Por supuesto, dejen un comentario. Si tienen dudas, déjenlas en comentarios y se las vamos a responder, por supuesto. Y claro, si tienen acciones, si quieren comprar, si piensan comprar, después de que hagan ustedes también su propio análisis, pues también dejen algún comentario ahí que saben que ayuda al canal, ¿sí? Den un like, por favor, y por supuesto, si no están suscritos, suscríbanse, píquenle a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, pues les llegue ahí la notificación. Y por supuesto, compartan este video con todo aquel que crean que le pueda servir, ¿no? Estos videos educativos es bueno compartirlos porque puede haber mucha gente que pueda aprender con esto, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas inversiones y sigan viendo aquí los videos del canal, tenemos también otros, entonces pueden ir viendo los videos que ya tenemos y por supuesto también los futuros. Muchas gracias.